Doctor Rafael Nieto Loaiza, muy buenos días. Doctor Londoño, muy buenos días para usted, para la mesa de trabajo de la hora de la verdad y para todos los oyentes. Doctor Nieto, este tema de la corrupción en la JEP es de una gravedad extraordinaria, porque es la columna vertebral de todo el sistema montado, dizque para el posconflicto. A propósito, pues estamos en la mitad de un conflicto atroz. Se los decimos para que ustedes lo recuerden: desplazados en Tumaco, desplazados en el Bajo Cauca, desplazados en la zona limítrofe con Venezuela, desplazados por todas partes, muertos, voladuras de oleoductos. Esto está peor que nunca. Muertos en Medellín, muertos en Cali, las famosas ollas del microtráfico haciendo de las suyas. Pero, ¿cuáles puntos de vista tiene usted sobre estos hechos que demuestran una partecita pequeña, porque lo que viene es peor, de la corrupción en la JEP, doctor Nieto? Lo que está claro es que la JEP es un órgano sin ningún tipo de control, con un origen espurio, en tanto y en cuanto nace de un conjunto de acciones tomadas por el gobierno de Santos y por los amigos de las FARC, aún después de perder el plebiscito, y que le termina por romper la columna vertebral a la rama judicial para armar un sistema de administración de justicia completamente aparte, sin ningún tipo de control ni de regla. La JEP funciona de manera absolutamente autónoma y esos grados de autonomía y de ausencia de control se reflejan también en los problemas de corrupción que tenemos hoy. Lo de Bermeo es verdaderamente grave. Yo coincido con ustedes, es absolutamente imposible que Bermeo fuese el único funcionario de la JEP involucrado en el escándalo. Es claro que tiene que tener unos cómplices de mucho más alto nivel dentro de la institución, tanto dentro de la Fiscalía de la JEP como probablemente dentro de los magistrados. Va a ser muy interesante si el señor Bermeo habla, aunque tampoco será fácil que lo haga. Supongo yo que tendrá toda clase de presiones y de amenazas para que no cuente quiénes más están involucrados, pero además en paralelo empiezan a conocerse y a ratificarse hechos de corrupción burocrática y clientelista que son también sumamente graves. Esta feria de contratos entre Patricia Linares, presidente de la JEP, y sus hermanos, por un lado, la feria de contratos entre María Pilar Bahamón, la secretaria ejecutiva de la JEP, y Miguel Samper, el cruce de nombramientos de parientes de unos y otros en las distintas entidades en las cuales han estado, bien por un lado Samper, ahora Bahamón y Patricia Linares, muestra efectivamente que aquí lo que tenemos es un carrusel de contratos, un yo me nombro, tú me nombras, sin méritos, sin estudios, no sabemos además sin resultados en las contrataciones que demuestran que eso se maneja como una finca y donde los terratenientes, es decir, la secretaria ejecutiva y la presidente, hacen al final lo que quieren. Así que tenemos una fiscalía claramente infiltrada de la JEP y tenemos además una secretaría ejecutiva que incurre en una feria de contrataciones altamente preocupante. Pero lo más grave de todo esto, doctor Londoño, es que tampoco es nuevo. Recuerde usted las peleas entre Néstor Raúl Correa, el anterior secretario ejecutivo de la JEP, y Patricia Linares, donde se denunciaban contratos y nóminas paralelas permanentemente. De manera que lo que uno ve es que la JEP es, para todos los efectos, además de ese tribunal constituido por los victimarios para juzgarse a sí mismos, un escenario en el cual se repiten y se magnifican todos los problemas del sistema de administración de justicia colombiano. De manera que aquí lo que uno tiene ciertamente es que acercarse a la JEP tapándose las narices.
Doctor Nieto, esto pues tiene unos perfiles gravísimos. La JEP viene del dañado y punible ayuntamiento entre Santos y las FARC, y entonces nos montaron este sistema de administración de justicia que, como quien no quiere la cosa, según nos decía ayer la doctora Corina Duque, un magistrado suplente al que no ha querido posesionar la señora Linares, porque no le gusta, porque no le da la gana, porque ella hace lo que quiere. Ella nos decía que los funcionarios de la JEP son 2000, 1800, 1800. Se habla ahora de 897. Aquí uno nunca sabe pues cuáles son las cifras. Lo cierto es que eso es más del doble de todos los funcionarios que tiene la Corte Suprema de Justicia, que es el tribunal de cierre de todos los procesos que hay en Colombia, excepto los contenciosos administrativos. Y la Corte Suprema de Justicia tiene cuántos años de existencia y tiene menos de la mitad de los funcionarios de la JEP, que en más de un año no han producido una sentencia, ninguna, ninguna. Estas van a ser las sentencias más costosas que se hayan dictado en la historia del país. Y estos funcionarios, estos magistrados de la JEP, muy orondos. Doctor Nieto, con la plata de los colombianos, la JEP va a costar este año 300.000 millones de pesos. La corrupción tiene que mostrarse en este tipo de hechos grotescos como los que quedaron al descubierto frente a los ojos atónitos de todos los colombianos, o la corrupción también existe cuando votamos 300.000 millones de pesos por una pseudojusticia que no hace nada, que no sirve para nada y que es esencialmente corrupta. No se le olvide que la señora Linares viene de la protección y de la tutela moral del señor Maya Villazón. Es que la cosa es muy complicada. Su visión sobre este tema, la corrupción que no se expresa en videos de este estilo, sino que consiste en gastos gigantescos a cargo de los colombianos. Doctor Londoño, 300.000 millones de pesos son 100 millones de dólares. ¿Por qué lo pongo en dólares? Porque ya los pesos están tan desprestigiados que es probable que el oyente no le dé la suficiente magnitud a la cifra de la que se está hablando. 100 millones de dólares de presupuesto anual. Es una barbaridad. Lo que se puede hacer con ese dinero en materia de educación, de salud pública, de seguridad, es verdaderamente significativo. Y lo que ocurre aquí es que se malgasta para dejar en impunidad real los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra de las FARC, por un lado, y para satisfacer el apetito burocrático y clientelista de un montón de personas que terminan incrustadas en este quiste en el sistema de administración de justicia en que se ha convertido la JEP. Uno no puede dejar de preocuparse porque efectivamente ese organismo no cumpla la función que debería cumplir, sino otra distinta, y porque además tenga unos costos que son claramente excesivos. No es posible que en un estado como el nuestro, con tantas necesidades, malgastemos de semejante manera el dinero. Solamente 5 procesos se estaban adelantando a fines del año pasado en la JEP. 5, nada más. Y le dicen a uno que es que ahí hay unos macroprocesos y que eso hace una diferencia. En fin. No, es que son 5 procesos. Es verdaderamente increíble que eso sea así. Y cuando usted se siente y va sumando, lo que encuentra es que eso es un monstruo. La actuación de la JEP en relación con Santrich y toda su tarea dirigida a evitar su extradición. Para nombrar otro hecho absolutamente escandaloso. Es decir, por donde uno la mire, la JEP huele mal. Por donde uno la mire, la JEP huele mal. En la burocracia, en el costo, en la manera en que fueron designados sus funcionarios y magistrados, en los problemas de corrupción interna, en las luchas burocráticas entre la Secretaría Ejecutiva antes y la presidencia del tribunal, en el nombramiento de parientes de la presidenta del tribunal en los órganos que van ligados a la JEP misma, en este ejercicio de contratación donde aparecen los Samper y había una relación previa con los Linares. Bueno, es que donde usted destape,
hay algo que no cierra, que cierra mal, que huele mal. Eso es verdaderamente bueno, y vuelvo a insistir en la expresión, un quiste al que cuando nos acercamos tenemos que taparnos la nariz porque ahí todo es hediondo. Bueno, doctor Nieto, y en el fondo de todo esto, ¿qué es lo que hay? El esfuerzo de la JEP para seguir manejando judicialmente los hechos ex post de los bandidos de las FARC en materia de narcotráfico, en materia de secuestro, en materia de eh, reclutamiento forzado de niños, en materia de bombas, porque se trata de delitos permanentes o de delitos continuados, como los llamábamos todavía en nuestra época. ¿Qué hay en medio de todo esto? Simplemente el deseo de sustraer de la justicia ordinaria y de los sistemas que la sociedad tiene para su defensa el enfrentamiento de esto que se está tragando el país, que es el narcotráfico. Y ahora todavía a estas alturas de la vida no hemos tomado la decisión de fumigar con glifosato mientras el país se cae a pedazos por cuenta del narcotráfico, doctor Nieto. ¿No le parece que todo está conectado? Yo creo que sí, doctor Londoño, y además con la quiesencia y la complicidad de algunos magistrados de la Corte Constitucional, que van más allá de sus funciones de proteger la Constitución y reemplazan al legislador. Cuando uno mira la sentencia de la Corte Constitucional en relación con el proyecto de ley estatutaria de la JEP, se da cuenta de que hay una acción por parte de esos magistrados en la posición mayoritaria dirigida a sustraer competencias del Congreso y definir una normativa legal que no está en estricto sentido en la norma, sino que es resultado de la interpretación de los magistrados, incluyendo lo que han decidido en relación con la extradición. Aquí claramente la figura del delito continuado rompe con el principio sustantivo sobre el cual se construyó en principio el Pacto de La Habana, o uno creía que se había construido de esa manera, y era que la jurisdicción especial para la paz, la justicia transicional, se aplicaba solo sobre los delitos cometidos hasta la firma del Acuerdo de Colón, 1 de diciembre del 2016, pero que en todos los delitos que ocurrían después de esa fecha operaba la jurisdicción ordinaria. Y eso al menos tenía un sentido lógico. Si iba a haber una jurisdicción más suave, más benévola, yo me atrevo a decir una jurisdicción con una altísima dosis de impunidad, como era esta jurisdicción transicional de la Justicia Especial para la Paz, tenía algún sentido si se miraba sobre los delitos cometidos en el marco del conflicto armado. Pero hacer lo que hizo la Corte Constitucional de prolongar la jurisdicción de esa justicia transicional, de la Jurisdicción Especial para la Paz, sobre la tesis de los delitos continuados para los delincuentes de las FARC que reinciden después de la firma del acuerdo final, no tiene sentido ni tiene lógica alguna en el marco de ningún proceso de paz en ninguna parte del mundo, ni tiene sentido en la lógica de la justicia transicional. Uno puede pensar que tiene sentido ser benévolo en relación con los delitos cometidos antes y durante la ocasión del conflicto, pero no tiene ningún sentido que esa benevolencia se extienda después de finalizado el conflicto, porque cuando ello ocurre simplemente se está generando un incentivo adicional para la comisión del delito, en tanto y en cuanto los que lo cometen hoy saben que tienen los mismos beneficios de tratamientos favorables que tienen aquellos que cometieron los delitos durante el conflicto. Y eso es exactamente lo que está pasando con el narcotráfico y lo que está pasando con la extradición. En la combinación de todos estos elementos dirigidos para hacer prácticamente imposible la extradición de los narcotraficantes de la FARC, por un lado, y por el otro, el establecimiento de un conjunto de criterios dirigidos a que se den los mismos tratamientos favorables a los delincuentes de las FARC que reinciden después del Acuerdo de Colón, pues ahí lo que hay claramente es un conjunto de incentivos dirigidos a proteger a los delincuentes de las FARC y sobre todo a aquellos que están involucrados en el tema del narcotráfico. Ciertamente eso no debería ser así y es sumamente preocupante. Y si además uno mira que el órgano
encargado de, entre comillas, hacer justicia transicional, que es la JEP, está inmerso en todos los problemas del sistema de administración de justicia colombianos, pero ampliados, los de clientelismo, los de burocracia, los de ineficiencia y los de corrupción, pues ciertamente no queda sino cogerse la cabeza con las dos manos y hacer un grito silencioso parecido al de Monch, de preocupación y de angustia, porque sí es un camino que no deberíamos estar recorriendo en el país. Y falta porque tratemos, y lo haremos algún día, el tema de la extinción de dominio. Te recuerda muy bien cómo ese era un instrumento predilecto en nuestras manos para combatir las mafias, porque en últimas ellas delinquen es por la plata. Y la plata hay que quitársela, y en medio de quitársela es la extinción de dominio, que aquí acabaron con normas procesalistas y garantistas que hicieron estos procesos interminables, mientras los bienes quedan a la deriva y se los roban los mismos a los que supuestamente se los quitaron. La extinción de dominio convertido en un mequetrefe, en un muñeco de barro, mientras que la corrupción sigue rampante y los bandidos siguen disfrutando sus bienes. Doctor Rafael Nieto Navia, perdón, Loaiza, discúlpeme, pero es que siempre tomo impulso por ese lado y todos me comprenderán porque Rafael Nieto Navia fue mi profesor querido y una de las personas más significativas que tiene este país. Doctor Rafael Nieto Loaiza, muchísimas gracias por estar con nosotros en la hora de la verdad. A usted, doctor Londoño, un saludo para la mesa y un saludo para todos los oyentes.